pasa, mi gente increíble? Soy Lost y hoy vamos a adentrarnos en un mundo de misterio, dolor y un poquito de locura. Prepárense para alucinar con 20 inventos del pasado que los dejarán boquiabiertos. Desde máquinas que prometían curar con métodos que hoy consideraríamos tortura, hasta dispositivos que buscaban lo imposible, estos inventos nos muestran que la línea entre la genialidad y la locura a veces es muy delgada. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje al pasado les pondrá la piel de gallina. ¡Comencemos! Imaginen un mundo sin antibióticos, sin analgésicos, sin la medicina moderna que conocemos. En esos tiempos oscuros la solución a casi cualquier enfermedad era sacar sangre. Y aquí es donde entra nuestra primera invitada de honor, la máquina de sangre. Este aparatito, que parecía sacado de una película de terror, prometía equilibrar los humores del cuerpo y curar desde un dolor de cabeza hasta la peste negra. El problema es que, en la mayoría de los casos, causaba más daño que beneficio, debilitando al paciente y a veces hasta... bueno, ya se lo imaginan. Del amor al odio hay un solo paso, y en la época medieval, ese paso a veces se daba con un cinturón de metal. Sí, amigos, el cinturón de castidad era una muestra de confianza un poco extrema, por decirlo menos. Este dispositivo, que se colocaba a las mujeres, buscaba asegurar la fidelidad, pero a menudo causaba infecciones, heridas y un montón de incomodidad. No sé ustedes, pero a mí me parece una idea terrible. ¿Recuerdan la polio? Esta enfermedad, que causaba parálisis, era una pesadilla en el pasado. Para ayudar a los pacientes a respirar, se creó el pulmón de hierro, una máquina gigante que parecía una cápsula del tiempo. Imagínense pasar días, semanas o incluso meses dentro de este cilindro metálico sin poder moverse. Aunque salvó muchas vidas, la experiencia era aterradora. Capítulo 4. Trepanación. Abriendo cabezas para curar la locura. Si creen que ir al dentista da miedo, prepárense para esto. En la antigüedad, se creía que la enfermedad mental se curaba haciendo agujeros en el cráneo. La trepanación era la técnica estrella para liberar los malos espíritus que supuestamente causaban la locura. No hace falta ser un genio para saber que esto rara vez funcionaba. De hecho, muchos pacientes morían en el proceso, y los que sobrevivían a menudo quedaban con daños cerebrales. Capítulo 5. El orinal portátil. Necesidades sin pudor. ¿Te imaginas tener que ir al baño en público sin importar dónde estés? Bueno, en el pasado, esto era una realidad. El orinal portátil era básicamente una olla con tapa que la gente llevaba consigo para hacer sus necesidades. En cualquier lugar, calles, iglesias, palacios, nada estaba a salvo de este invento poco higiénico. No quiero ni pensar en los olores que debía haber en esa época. Capítulo 6. Electroshock. Tratamiento de choque para la mente. La electricidad puede ser poderosa, pero también peligrosa. La máquina de electroshock se usaba para tratar enfermedades mentales, aplicando descargas eléctricas al cerebro. Aunque hoy en día se usa en casos muy específicos y controlados, en el pasado se aplicaba de forma indiscriminada, causando convulsiones, pérdida de memoria e incluso daño cerebral permanente. Capítulo 7. Narrador principal. ¿Quién no ha soñado con tener un detector de mentiras? En el pasado, creían haberlo encontrado. El problema es que este aparato que medía la presión arterial y la sudoración era tan preciso como lanzar una moneda al aire. Inocentes eran acusados, culpables salían impunes, y la justicia quedaba en manos de una máquina poco confiable. Menudo desastre. Capítulo 8. Narrador principal. Si la trepanación les pareció fuerte, prepárense para la lobotomía. Este procedimiento quirúrgico consistía en cortar las conexiones del lóbulo frontal del cerebro, con la esperanza de curar enfermedades mentales. El resultado: pacientes en estado vegetativo, pérdida de personalidad, incapacidad para valerse por sí mismos. Una tragedia humana disfrazada de cura milagrosa. Capítulo 9. Narrador principal.
La moda a veces puede ser dolorosa, pero en el pasado era directamente peligrosa. El corsé, una prenda diseñada para moldear la cintura femenina, era un instrumento de tortura disfrazado de belleza. Costillas rotas, órganos desplazados, dificultades respiratorias. Las mujeres soportaban un sufrimiento extremo en nombre de la moda. Si creían que la máquina de sangre era lo peor, esperen a conocer a las protagonistas de este capítulo, las sanguijuelas. Estos pequeños gusanos chupasangre se usaban para tratar desde dolores de cabeza hasta enfermedades cardíacas. El problema es que, además de ser un método poco efectivo, las sanguijuelas podían transmitir enfermedades e infecciones. Un verdadero asco. En la época de la Inquisición, la paranoia y la superstición reinaban. Cualquier mujer que no encajara en los estándares sociales podía ser acusada de brujería. Para identificarlas se usaban métodos absurdos, como el detector de brujas. Este aparato, que no tenía ninguna base científica, se usaba para torturar a las mujeres hasta que confesaban sus supuestos crímenes. Un capítulo oscuro y vergonzoso de nuestra historia. Prepárense para lo peor, porque en este capítulo nos adentramos en el lado más oscuro de la historia, las máquinas de tortura. Estos instrumentos, diseñados para infligir dolor y sufrimiento, eran usados para obtener confesiones, castigar a los enemigos o simplemente por sadismo. Desde la rueda hasta el aplastacabezas, la crueldad humana no tenía límites. Un recordatorio de que la historia está llena de sombras. Detectores de mentiras radiactivos, ciencia o locura. En la era atómica, la radiactividad se veía como la solución a todo, incluso a detectar la verdad. Los detectores de radiactividad prometían desenmascarar a los mentirosos, pero en realidad eran tan precisos como un niño con los ojos cerrados. La exposición a la radiación sin control causó daños a la salud de muchas personas, sin mencionar el miedo irracional que se generó. La pena capital ha sido una constante a lo largo de la historia, pero algunas formas de ejecución eran particularmente crueles. La máquina de ahorcamiento buscaba una muerte rápida, pero a menudo se convertía en un proceso lento y agónico. Un recordatorio de que la justicia a veces puede ser tan brutal como el crimen que castiga. Cazafantasmas. En busca de lo desconocido. El mundo paranormal siempre ha fascinado a la humanidad, y en el pasado se crearon todo tipo de artilugios para contactar con lo desconocido. Los detectores de fantasmas prometían revelar la presencia de espíritus, pero en realidad eran solo instrumentos que detectaban cambios de temperatura o electromagnetismo. A pesar de su falta de precisión, estos aparatos alimentaron la imaginación y el miedo a lo sobrenatural. La guillotina, un símbolo de la Revolución Francesa, prometía una muerte rápida e indolora. Sin embargo, este método de ejecución, que consistía en decapitar al condenado con una cuchilla gigante, era aterrador. La rapidez de la muerte no la hacía menos brutal, y la imagen de la guillotina sigue siendo un recordatorio de la violencia de la historia. Los vampiros, criaturas de la noche que se alimentan de sangre, han aterrorizado a la humanidad durante siglos. Para combatirlos, se crearon todo tipo de armas y artilugios, como los detectores de vampiros. Estos aparatos, que no tenían ninguna base científica, se basaban en supersticiones y miedos irracionales. Un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad. Decapitación. Un acto brutal a lo largo de la historia. La decapitación, una de las formas de ejecución más antiguas, ha sido utilizada por diversas culturas a lo largo de la historia. Desde espadas hasta hachas, los métodos han variado, pero el objetivo siempre ha sido el mismo: separar la cabeza del cuerpo. Un acto brutal que nos recuerda la violencia que ha marcado la historia de la humanidad. Cazahombres lobo. Entre la leyenda y la locura. Los hombres lobo, criaturas mitad hombre mitad lobo, han protagonizado innumerables leyendas e historias de terror. Para combatirlos, se crearon los detectores de hombres lobo, basados en supersticiones y creencias populares. Estos aparatos, que no tenían ninguna base científica, reflejan el miedo a lo desconocido y la fascinación por lo sobrenatural.
La Inquisición. Tortura en nombre de la fe. La Inquisición, un período oscuro de la historia, se caracterizó por la persecución religiosa y la tortura sistemática. La máquina de tortura de la Inquisición era un instrumento de terror utilizado para obtener confesiones y eliminar a los herejes. Un capítulo vergonzoso que nos recuerda la importancia de la tolerancia y el respeto a la libertad religiosa. Suscríbete para más aventuras. ¡Guau! Menudo viaje al pasado, ¿verdad? ¿Quién diría que la historia de la humanidad estuviera llena de tantos inventos extraños, aterradores y a veces hasta absurdos? Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado oscuro de la innovación. No olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido increíble. Hasta la próxima, mi gente increíble.